excelente, ahí está. A todos mis participantes con sus cámaras prendidas. Muchas gracias a todos los que se han dado cita esta noche. Es muy importante que estos temas todavía sigan teniendo aceptación, sigan teniendo eh, por parte del respetable acogida. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los procesos especiales que tal vez era la esperanza de simplificación procesal en el nuevo Código Procesal Penal. Un proceso especial que cuando se creó en el Código Procesal Penal del 2004, se pensó que con esto se iban a solucionar en gran medida, se iban a agilizar muchos procesos penales. Estamos hablando del proceso inmediato, ¿sí? Muy bien. Entonces, como siempre, yo les digo en las clases, me gusta interactuar mucho con los participantes, me gusta que mis participantes escriban en el chat, yo siempre estoy leyendo lo que me dicen, los saludos que envían, pero también cuando voy avanzando en la sesión, yo voy viendo lo que me van diciendo respecto a lo que yo voy conversando, de lo que yo voy preguntando, y así pues en alguna medida los casi 300 y pico personas que estamos hoy día, interactuamos, ¿verdad? Porque yo tengo el chat leyéndolo en todo momento. Jerfil, por ejemplo, Rasco me dice buenas noches. ¿Ven? Entonces, con eso les demuestro que estoy en el momento leyendo lo que ustedes me comentan. Perfecto. Dicho esto, arrancamos con la sesión del día de hoy sobre el proceso inmediato. Cuando hablamos de proceso inmediato, ¿cuál es la palabra fuerza? La palabra que se nos viene a la mente de inmediato. ¿Qué palabrita ustedes pondrían como palabra relevante en proceso inmediato? ¿Qué pondrían? Celeridad, descongestión, rapidez, veo allí. ¿Qué palabrita pondrían? Velocidad, oportunidad, célere, cierto. Ver, como con lo, yo veo que todos tienen una idea similar. Un proceso inmediato busca celeridad, busca rapidez, busca justicia oportuna, busca simplicidad, me dicen por ahí, prontitud. Genial. Todo lo que han dicho en el chat, todo lo que han comentado en el chat es correcto. Tiene que ver. El proceso inmediato es un proceso en el cual lo que se hace es abreviar. ¿De acuerdo? Abreviar etapas. En el proceso inmediato hacemos una suerte de simplificación procesal. Abreviamos etapas. ¿Qué quiere decir eso? Desde los casos que están en diligencias preliminares, saltamos hasta el juicio. ¿Qué cosa nos saltamos en el proceso inmediato? ¿Qué cosa ya no se hace en el proceso inmediato? En el proceso inmediato ya no se hace lo que es la investigación preparatoria formalizada y la etapa intermedia. ¿De acuerdo? Con lo cual simplificamos, ¿verdad? Abreviamos. Saltamos desde diligencias preliminares hasta juicio. Nos ahorramos las meses, todo el tema de la investigación preparatoria formalizada, nos ahorramos la etapa intermedia. Si nos ahorramos esas dos etapas, donde los procesos toman meses y hasta años, si nos ahorramos eso, si saltamos eso, que es la investigación preparatoria formalizada y la etapa intermedia, lo que generamos y lo que logramos es celeridad. Justicia más pronta, justicia más rápida, ¿cierto? ¿Me entienden? Entonces, esa es la primera idea fuerza. Creo que en eso todos estamos de acuerdo. Cuando hablamos de proceso inmediato, estamos hablando de justicia pronta, justicia rápida, justicia, entre comillas, célere. Pero, pero, para lograr eso, ¿qué hacemos? Abreviamos etapas, saltamos etapas, saltamos investigación preparatoria formalizada y saltamos etapa intermedia. Desde preliminar nos vamos hasta el juicio. ¿Sí? Pregunto, ¿pero eso se puede hacer en todos los casos? No, ¿verdad?
Eso no se puede hacer en todos los casos, no se puede hacer. Para hacer eso, para saltar etapas, para abreviar etapas, ¿qué se necesita? ¿Cuál es el presupuesto para esa justicia más oportuna, esa justicia más célere? Esa, ¿cuál es el presupuesto en una palabra? Hay un presupuesto, uno solo. Claro, se divide en varios, ¿no? Pero hay uno. ¿Cuál es el principio que regula esto? Simplicidad, doctores. Simplicidad. ¿De acuerdo? Simplicidad. ¿Qué quiere decir simplicidad? No hay nada más que buscar. No hay nada más que hacer. Todo lo tenemos desde el inicio. Y si todo lo tenemos desde el inicio, ¿para qué hacemos investigación preparatoria formal? ¿Cierto? Porque ya todo lo decimos y todo lo tenemos desde el inicio. ¿Cierto? Es un caso simple. ¿De acuerdo? Es un caso simple. Y la pregunta es, ¿cuándo es un caso simple? Un caso simple primero es cuando ya no hay nada que investigar. Ya no hay nada que investigar. Por eso se salta la investigación, pues. Para saltar la investigación, ¿cuál es el requisito para saltar la investigación? No hay nada que investigar. Si no hay nada que investigar, saltamos la investigación, ¿cierto? ¿O no? ¿Se entiende eso? ¿Qué hacemos en el proceso inmediato? Saltamos la investigación. Y la pregunta es, ¿cuándo saltamos la investigación? Obviamente, saltamos la investigación cuando ya no hay nada que investigar. Saltamos la investigación cuando ya no tenemos nada que investigar. Por eso saltamos la investigación. No hay nada que investigar. Saltamos la investigación. ¿Y cuándo no hay nada que investigar? Por ejemplo, no hay nada que investigar en casos de omisión a la asistencia familiar. ¿Cierto? La pregunta es, ¿qué vas a investigar en omisión a la asistencia familiar? ¿Qué es lo que hay? Una resolución judicial que dice a este señor le notificamos con una decisión firme para que pague. Y no pagó. Listo. La pregunta es, ¿qué más hay que investigar ahí? ¿Hay algo más que investigar? Nada. Entonces, ¿para qué hacemos investigación? No vamos de frente al juicio, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿Qué cosa hay que investigar en una conducción en estado de ebriedad? ¿Qué tenemos que investigar en una conducción en estado de ebriedad? Nada. ¿Por qué? Porque la conducción en estado de ebriedad es un delito de peligro abstracto. ¿Qué quiere decir? Se presume sin admitir prueba en contrario. Presunción jure de jure, no admite prueba en contrario, peligro abstracto. Que si estás conduciendo en estado de ebriedad, estás causando peligro. ¿De acuerdo? O sea, pero he traído físicos de la NASA que dicen que yo manejo mejor estando ebrio. No me interesa. ¿Se entiende? A mí se me tiembla el pulso cuando estoy ebrio. No me interesa. Pero en la calle no había gente. No me interesa. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque es una presunción jure de jure. No admite prueba en contrario. Se presume, sin admitir prueba en contrario, delito de peligro abstracto, que estás causando peligro. ¿Cuál es la única prueba que se necesita en conducción a estabilidad? ¿Cuál? Hay una sola. Así es, el examen de alcoholemia, ¿cierto? Donde se establece que estabas con alcohol en la sangre más allá de la dosis permitida. Y que así estabas manejando tu carro. Se acabó. La pregunta es, ¿qué vas a investigar allí? ¿Se entiende? Entonces, en omisión a la asistencia familiar, en conducción en estado de ebriedad, siempre se hace proceso inmediato. Siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque jamás en esos procesos hay algo que investigar. ¿Estamos? Y como no hay nada que investigar, saltamos la investigación y nos vamos de frente al juzgamiento, ¿cierto? Y el control de acusación, ¿quién lo hace? El juez de juzgamiento. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otros supuestos? Se hace, se hace proceso inmediato también en caso de flagrancia, ¿sí o no? ¿Sí? La pregunta es, ¿siempre que hay flagrancia hay proceso inmediato? Repito, ¿siempre que hay flagrancia hay proceso inmediato?
No. ¿Por qué no? Porque no siempre que hay flagrancia el caso es simple. Puede que haya flagrancia y el caso no sea simple. ¿Estamos? Entonces, eso quiero que lo tengan, por favor, doctores, bien claro. Siempre que hay conducción de estabilidad, proceso inmediato. Siempre que hay omisión familiar, proceso inmediato. A menos que el procesado se acoja pues, a un principio de oportunidad, ¿cierto? A menos que el procesado haga otra cosa, ¿cierto? Pero vamos, pero en casos de flagrancia, no siempre hay proceso inmediato. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en casos de flagrancia, porque en casos de flagrancia, ¿qué ocurre? En casos de flagrancia, ¿qué ocurre? Puede que sean casos simples, pero también puede que sean casos complejos, ¿sí? En algún momento se pensó, en algún momento nuestros legisladores, nuestros agentes que emiten las normas en este país, a veces el Ejecutivo por delegación, ¿cierto? Como vamos a ver luego en la siguiente sesión cuando veamos la tramitación del proceso inmediato, ¿cierto? En alguna desafortunada norma, ¿cierto? Algún químico nuclear, físico puro, metafísico tal vez, ¿cierto? Tuvo la brillante idea de que siempre que haya proceso de flagrancia, había que hacer proceso inmediato bajo responsabilidad del fiscal. ¿Recuerdan ustedes la modificación legislativa que se hizo en ese sentido? ¿Sí? ¿Recordarán ustedes esa ley que a todos nos destruyó? Decreto legislativo número, ¿se acuerdan? Mis alumnos no están en la jugada hoy día. ¿Se acuerdan la modificación que dijo que el proceso inmediato era obligatorio en todos los casos? ¿Se acuerdan o no? ¿O ya se olvidaron? La memoria es frágil. Yo sé que se acuerdan. Nuestros congresistas se atrevieron a modificar el Código Procesal Penal y emitieron el decreto legislativo 1194, exactamente. Y cuando emitieron el decreto legislativo 1194, el Ejecutivo vía delegación legislativa, ¿cierto? Vía delegación, porque es un decreto legislativo, y un decreto legislativo hace el Ejecutivo vía delegación del Congreso de facultades, ¿cierto? Cuando se emitió el decreto legislativo 1194, doctores, se dijo que cuando había flagrancia había que incoar de manera obligatoria, bajo responsabilidad fiscal, proceso inmediato. O sea, esos autores de este decreto legislativo 1194 parece que sabían de derecho lo que yo de química pura, ¿cierto? Parece que sabían de derecho lo que yo de química pura. Porque, ¿qué dijeron? Recordemos, recordar es volver a vivir, dicen, ¿no? Que cuando hay flagrancia, tiene que hacerse proceso inmediato. Porque cuando hay flagrancia, ya no hay nada más que investigar. ¿Qué vas a investigar si hay flagrancia? Eso decían, ¿no? Si hay flagrancia, de frente, fiscal, incoa proceso inmediato, acusa y haz tu juicio, bajo responsabilidad. Ni se te ocurra, fiscal, si hay flagrancia, no hacer proceso inmediato. Porque el proceso inmediato en flagrancia es obligatorio bajo responsabilidad. Eso dijeron mis queridos doctores en el decreto legislativo 1194. ¿Se entiende? ¿Sí? La pregunta es, ¿qué parte no entendieron de que no todos los casos de flagrancia son simples? Y me piden ejemplos en el chat. Me piden ejemplos, yo doy ejemplos. Si quieren ejemplos, ejemplos habrá. ¿Sí? A ver, voy a poner un ejemplo. Hoy día viene un fulano y le dispara en la cabeza a otro y lo mata. ¿Estamos? Justo lo hace cuando un patrullero está pasando por allí. ¿Es flagrancia o no es flagrancia? Le disparó en la cabeza.
¿cierto? Pasó el patrullero, justo vio eso y ¡pum! Lo capturó. Flagrancia. ¿Qué tenemos? Las cámaras, la incautación del arma, la declaración de los policías que dicen nosotros vimos cuando disparaba y por eso lo capturamos, ¿sí? La pregunta es, ¿hay alguna duda de que eso es flagrancia propiamente dicha o no? ¿Es flagrancia o no es flagrancia, doctores? Ninguna duda, es flagrancia. La pregunta es, fiscal, acúsame ese caso en 48 horas, pues. Incoa proceso inmediato y en 72 horas tu acusación. Hazlo, pues, fiscal, hazlo. Hazlo. ¿Se entiende? Para que el fiscal haga una acusación en ese tiempo, incoe proceso inmediato en el caso que les acabo de contar, tendría que saber leer en coca o tener una bola de cristal. ¿Saben por qué? Porque cuando vas a imputar un homicidio, tienes que imputar qué tipo de homicidio es o no. Y la pregunta es, con lo que les acabo de dar, ¿qué es? ¿Sicariato? ¿Homicidio simple? ¿Homicidio por emoción violenta? ¿Asesinato? ¿Qué es? ¿Cómo es que el fiscal en 48 horas dice qué es? ¿Hay forma? No puede. ¿De dónde sacó que es sicariato? ¿De dónde sacó que es simple? Hasta puede ser legítima defensa. Pregunto, ¿hasta puede ser emoción violenta o no? ¿Qué pasa si a este man lo han acabado de violar? Y cuando se ha despertado y se da cuenta que lo han violado, ahí lo ha seguido y lo ha matado. ¿Puede ser o no? Miren, ¿qué podría ser? En el ejemplo que puse, ¿podría ser homicidio por encargo? Sí, ¿verdad? Podría ser homicidio simple también, ¿o no? Imagínate si es un triángulo amoroso. ¿Lo ha podido matar dentro de un triángulo amoroso por un tema de celos o no? Podría ser emoción violenta también, ¿o no? ¿Ven? ¿Y cómo hago yo para saber eso en 48 horas? ¿Cómo hago yo? Imposible, ¿verdad? Entonces, en ese caso, por más que sea flagrancia, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Se debe investigar o no? Es flagrancia, pero ¿se debe investigar o no? ¿Ven? Y estoy hablando de qué tipo de flagrancia. Estoy hablando de flagrancia propiamente dicha. ¿Se entiende? Peor, pues, en las otras flagrancias, en los otros tipos de flagrancia, peor o no. Estamos acá hablando de flagrancia estricta. Y en un ejemplo que les acabo de poner es flagrancia estricta. Y en flagrancia estricta hay mucho que investigar. ¿Qué será en los demás tipos de flagrancia? Por ejemplo, la flagrancia presunta o la flagrancia cuando se te encuentra con masa en las manos. Flagrancia propiamente dicha, se te encuentra con las manos en la masa, ¿cierto? Y la presunción de flagrancia o flagrancia presunta se te encuentra con masa en las manos. Indicios que te hacen vincularte con el delito. Sangre, armas, etcétera. Y yo pregunto, pueden haber casos en que te encuentran con vinculación de ese tipo con el delito, pero no eres el autor, ¿o no? De repente eres un reducidor. De repente te encontraste la prenda en la vía pública y la guardaste. Entonces sería una locura incoar proceso inmediato en esos casos de flagrancia presunta. Más locura sería incoar proceso inmediato en un caso de flagrancia por sindicación, ¿o no? Imagínate que mi suegra me sindique, ¿cierto? Pregunto, si mi suegra me sindica como testigo, puede ser porque cometí el delito o porque me odia. ¿Qué opinan? Ahí está. Depende de los escenarios, ¿cierto? Depende de los escenarios. ¿Ven? Entonces, miren qué horrible hacer proceso inmediato en flagrancia por sindicación de testigo de agraviado. Horrible.
Entonces, por eso es que reafirmo y digo lo que dije hace algún momento. ¿A quién se le ocurrió decir que en cualquier caso de flagrancia era obligatoria la incoación de un proceso inmediato bajo responsabilidad? ¿A quién se le ocurrió tamaña barbaridad? ¿Se entiende? Porque estamos todos de acuerdo en que en omisión de antecedente familiar y en conducción no hay nada que investigar y siempre se aplica proceso inmediato, no. Pero doctores, en casos de flagrancia no puede ser siempre. Porque en casos de flagrancia hay flagrancia, pues, sencilla, hay flagrancia estricta sencilla. Un arrastrón, un hurto, alguien está corriendo con lo que acaba de sustraer y lo chapas, pues obviamente todos sabemos que ese es hurto agravado o si ha habido violencia, robo, ¿cierto? Es un caso simple, ¿o no? ¿Qué más hipótesis van a haber? Ninguna, ¿verdad? Pero imagínense en un caso de flagrancia por sindicación. En un caso de flagrancia por identificación en videocámaras dentro de las primeras 24 horas. ¿Sí? O imagínense en un caso de flagrancia presunta. Terrible hacer proceso inmediato en esos casos o no, ¿cierto? Porque todos esos casos serán de flagrancia, pero se necesita investigar. Todos esos casos serán de flagrancia, pero se necesita investigar. Tenemos que investigar. Toca investigar. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos. Posteriormente, el Poder Judicial, y eso lo vamos a ver la próxima semana, tuvo que resolver vía acuerdo plenario que el 1194 hay que interpretarlo. ¿Y qué dijo el proceso? ¿Qué dijo la Corte Suprema sobre el proceso inmediato? Dijo, disculpen, pero la verdad, no es siempre que hay flagrancia, se hace proceso inmediato. Entiéndase que lo que dice ahí siempre, no es siempre. O sea, vía acuerdo plenario, derogando normas, como siempre, ¿no? En el Perú es lo que pasa siempre, ¿no? Vía acuerdo plenario, derogamos normas, ¿no? Una maravilla. Solo en el Perú. Tenemos que sentirnos orgullosos. En nuestro país pasa eso. Vía acuerdo plenario, derogamos normas. ¿Qué dijo la Suprema? Acuerdo plenario sobre proceso inmediato. ¿Qué dijo? No siempre que hay flagrancia se incoa proceso inmediato. Lo que en la ley se dice siempre no se entiende como siempre. Y no siempre que el fiscal no incoa proceso inmediato en flagrancia incurre en responsabilidad. ¿Qué más dijo la Suprema? En flagrancia propiamente dicha, tal vez, si el caso es simple, se puede incoar proceso inmediato. Pero en flagrancia cuasi, en flagrancia presunta, en flagrancia presunta y en flagrancia por sindicación, never. No se puede hacer proceso inmediato. ¿Estamos? Pregunto, ¿lo que está haciendo el acuerdo plenario está derogando una norma o no? Díganme, ¿cierto o no? Lo está haciendo, sí. Así es, se cayó la norma. Y yo pregunto, ¿y por qué los congresistas no hicieron una acusación constitucional contra los supremos? ¿Por qué el Ejecutivo no denunció a los supremos por estar resolviendo, derogando una ley? ¿Por qué? Porque ellos mismos saben en el fondo de su corazón que su norma es absolutamente impresentable. Y si es impresentable, mejor cierran la boca y dicen, fue un chiste, ¿cierto? Fue un chiste. Es una vergüenza, ¿verdad? Algún día hablaremos hoy día sobre lo que ha salido, ¿no? La derogación de la detención preliminar, ¿cierto? Increíble, increíble, increíble lo que ha pasado con la detención preliminar. Pero hoy día no hemos venido para hablar sobre esto, pero increíble. O sea, lo que está pasando no tiene precedentes. Lo que está pasando no tiene precedentes, ¿sí? Y la pena de muerte, ¿no?
la pena de muerte. Demagogia punitiva total, ¿cierto? Populismo punitivo en su máxima expresión. Muy bien. Muy bien. Volviendo a lo nuestro. Entonces, más o menos va quedando claro que proceso inmediato es una salida de simplificación procesal, es una salida de abreviación de etapas procesales, es una salida que busca justicia oportuna, pero únicamente en qué casos, en casos simples, en los cuales no hay nada que investigar, porque desde el inicio hay prueba evidente. Desde el inicio hay prueba evidente, ¿no? Otro supuesto, ¿cuál es? El de confesión sincera, ¿cierto? El de confesión sincera, claro, debidamente corroborada, ¿verdad? Porque no siempre que hay confesión sincera, el que confiesa es el autor, ¿cierto? Ok, no siempre, ¿verdad? Me preguntan cuál es la ley que trajo la modificación al proceso inmediato, el decreto legislativo 1194. Exactamente, el decreto legislativo 1194. Entonces, apreciados colegas, es un poco la historia. Es un poco cómo se ha venido manejando este tema del proceso inmediato. Ahora, ¿cuál es el sustento del proceso inmediato? ¿Cuál es el sustento? El sustento del proceso inmediato es, primero, el análisis costo-beneficio. Segundo, es el tema de la economía procesal, de la utilización óptima de nuestros escasos recursos. Porque creo que nosotros estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo que tenemos escasos recursos para administrar justicia. Uno de los sectores que tiene menos presupuesto es el sector justicia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Administrar mejor nuestros pocos recursos. Entonces, una forma para administrar mejor nuestros pocos recursos es hacer estos procesos de simplificación. Estos procesos donde se salta al juicio de manera directa cuando no hay necesidad de investigar. ¿Cierto? Y con eso logras muchas cosas positivas. Lo primero positivo que logras con el proceso inmediato es, logras algo que se conoce como, ¿cierto? Justicia oportuna, justicia célere, rapidez, economía procesal, ahorro de recursos. ¿De acuerdo? Entonces, todo bien, pero entendiendo lo que acabo de decir, únicamente en casos simples, únicamente en casos que hay prueba evidente, ¿cierto? Únicamente en casos en que la defensa no necesite actuar actos de investigación de descargo, ¿cierto? Porque, doctores, ¿qué pasaría si en casos graves, violación sexual, asesinato y cosas como esa, el fiscal pretenda incoar un proceso inmediato? ¿La defensa se puede oponer o no? La defensa se puede oponer, ¿por qué? Porque la defensa puede decir, yo también quiero hacer actos de investigación de descargo o no. Mi cliente se está jugando una cadena perpetua. Y si mi cliente se está jugando una cadena perpetua, no lo puedes juzgar en 72 horas. Porque la investigación no solo es de cargo, sino también es de descargo. ¿Se entiende? Pero los que hicieron este acto modificatorio del proceso inmediato, este decreto legislativo 1194, los que hicieron ni siquiera se dieron cuenta, ni siquiera se dieron cuenta que en nuestro país existe una sola investigación, que es una investigación dirigida por el fiscal, pero que es de cargo y de descargo. No solamente le toca al fiscal decidir, no investigar, también en la defensa, porque la investigación es de cargo y de cargo. ¿Qué pasa si el único que decide, hasta acá nomás, y no investigo y hago proceso inmediato es el fiscal? Ya no sería un proceso, sería un linchamiento o no. ¿Se entiende? Porque no le están dando oportunidad a la defensa de hacer actos de investigación.
yo he visto muchos casos, porque a veces, en más de 20 años de fiscal y otros tantos de abogado defensor libre, ves muchas cosas, ¿cierto? Yo he visto casos en los cuales lo que al parecer era al inicio un caso de flagrancia termina siendo un caso donde todo era un error. ¿Sí? Doctores. A ver, ¿qué ocurrió, por ejemplo, en un caso que siempre comento, del tipo que fue capturado llevando una maleta en el aeropuerto Jorge Chávez? Si lo encuentran con una maleta y la maleta contiene droga, eso es flagrancia, ¿cierto? Y además flagrancia propiamente dicha, ¿no? Lo han agarrado con las manos en la masa, ¿cierto? Pero ¿saben qué se vio cuando se hizo actos de investigación y se revisó 50 cámaras a la redonda? ¿Saben qué se vio? Que lo que decía el abogado defensor era real. Porque el abogado defensor pedía actos de investigación. ¿De qué tipo? Pedía actos de investigación de verificación de cámaras y eso toma días, ¿cierto? Y cuando se hizo eso, ¿qué se vio? Que esa maleta la traía una señora. Y esa señora no la podía cargar, por eso este señor se ofreció a cargar. Y cuando el perro se acercó a las maletas, la señora desapareció. ¿Y por qué lo vincularon? Porque era ropa de hombre la que había en la maleta. ¿Se entiende? Pero ¿saben qué? Flagrancia, sí. Estricta también. Pero solamente en los actos de investigación se descartó la vinculación con el procesado. ¿Ven? Pero si lo hubieran juzgado en 72 horas, ¿ustedes creen que se hubiera podido establecer eso? No, ¿verdad? ¿Ven? Por eso se dan cuenta, la investigación también es de descargo. Por eso es que un abogado válidamente se puede oponer a la incoación de un proceso inmediato argumentando eso. Señor, necesito hacer actos de investigación de descargo. ¿Sí? Y la única forma de hacer actos de investigación, eso. Larry me pregunta, ¿cómo me opongo? Te opones en la audiencia de incoación. Cuando el fiscal solicite la incoación, te van a invitar a esa audiencia. ¿Y qué vas a decir tú como defensa? Me opongo. No acepto el proceso inmediato. Señor juez, no al lugar. ¿Por qué? Porque se necesita hacer actos de investigación de descargo, ¿cierto? ¿Sí? Pero por eso mismo, Claudio me dice, el problema es que en el Perú a la defensa no se le permite investigar. Yo no le estoy diciendo, doctor Claudio, que usted investigue. Lo que le estoy diciendo es opóngase al procedimiento para que Fiscalía investigue actos de investigación de descargo. ¿Estamos? ¿O no? Yo pregunto, ¿el fiscal es un cazador? ¿El fiscal es un cazador o es un investigador neutro? El fiscal es un investigador neutro. Yo creo que es un investigador neutro. ¿Sí? Sí, pues a veces hay fiscales que no entienden mucho su rol, ¿no? Hay fiscales a veces que creen que son cazadores, pero el fiscal debe ser un investigador neutro. El fiscal busca actos de investigación de cargo y descargo. Y cuando termina su investigación, el fiscal puede sobreseer sin ningún problema o no. Y también puede acusar. ¿Por qué qué pasaría si el fiscal no sería un investigador neutro? ¿Qué pasaría si el fiscal no haría actos de investigación de cargo y descargo? Mejor pues que me investigue el agraviado, ¿verdad? ¿O no? ¿Parecería una vendetta o no? La idea que un tercero realice la investigación y no el afectado, la idea que en estos países como el nuestro se prohíba la investigación de parte, ¿es por qué? Porque lo que se busca es que quien investiga lo haga de manera neutra. ¿Cierto? ¿O no? Lo haga de manera objetiva. Y luego después de investigar de manera objetiva, luego de investigar de manera neutra, si el fiscal decide que tiene que acusar, acusa y defiende su acusación. Y ahí se vuelve el fiscal parte.
Pero mientras está en la investigación, el fiscal no es parte. El fiscal es el director de la investigación. Neutra, ¿cierto? ¿Cuándo el fiscal se vuelve parte? Cuando decide acusar. Pero en la investigación también el fiscal puede sobreseer o no. ¿Sí? El fiscal también puede sobreseer. Y esa es pues la garantía. Esa es la garantía. El fiscal que no entiende eso no debería estar en el Ministerio Público. ¿De acuerdo? El fiscal es neutro. Es un investigador neutro. Y solo, únicamente cuando termina su investigación, sobreseer o acusa. ¿De acuerdo? Esa es la garantía, pues, ¿o no? Yo pregunto, a ver, lo que pasa, mis queridos doctores, es que la mayor parte de ustedes son abogados defensores. Algunos seguramente trabajan también en la fiscalía, los que están acá, los casi 500 personas que están en esta sesión. Me honra que esté tanta gente reunida, ¿cierto? Me halaga en extremo que haya tanta gente. Yo digo, la mayor parte de los que están acá han actuado siempre como, seguramente, defensores, como jueces, algunos seguro, algunos como fiscales, pero ¿saben qué? La única forma de entender esto es haber sido alguna vez investigado, ¿cierto? Porque ¿quién entiende esto? El que alguna vez ha sido investigado o no. Porque si tú eres investigado, ¿qué es lo primero que quieres? ¿Que te persigan o que te investiguen de manera neutra? ¿Cierto? Yo quiero que me investiguen de manera neutra, si yo soy investigado. Que sean objetivos. ¿Cierto? Yo pregunto, ¿el agraviado será objetivo? El agraviado nunca va a ser objetivo. Por eso es la idea de que investigue un fiscal neutro. Un fiscal que haga actos de investigación de cargo y descargo. Por eso es que una razón muy importante para oponerse al proceso inmediato es que el abogado diga, necesito que sean actos de investigación de descargo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque mi cliente está enfrentando una imputación de asesinato, de violación sexual, que le podría privar de su libertad más de 20 o 30 años. Entonces, frente a esto necesito hacer actos de investigación de descargo. Así que considero que no corresponde, no cabe un proceso inmediato. ¿Sí? Por eso les digo, miren, ¿qué tal ley la que se dio? ¿Qué ley más triste? No entender todo esto, ¿cierto? No entender todo esto. Decir que en flagrancia siempre había que hacer proceso inmediato fue, creo, un craso error. Felizmente la Suprema, vía acuerdo plenario, puso las cosas más o menos en su sitio, ¿cierto? Y dijo, esto no funciona siempre así, esto funciona únicamente en casos de flagrancia estricto, propiamente dicha, no funciona en los demás tipos de flagrancia, esto funciona siempre que no sean delitos graves, esto funciona siempre que la defensa no se oponga, ¿cierto? Y en caso de confesión, siempre que haya debida corroboración, no funciona en flagrancia por sindicación. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Investigación. ¿Cómo es de cargo y de descargo? Me preguntan. Actos de investigación de cargo son aquellos que buscan acopiar elementos que permitan fundar una vinculación. Y de descargo, fundar una causa de justificación o no. A ver, al que me está preguntando eso, le voy a explicar un poquito más de detalle. Yo pregunto, ¿la defensa puede plantear una coartada o no? Ya está. Yo pregunto, ¿a quién le hacen más cargo cuando se pide un informe a migraciones para acreditar que el procesado en ese tiempo estaba fuera del país? ¿A quién le hacen más cargo cuando pide esa información? ¿A quién le hacen más caso? ¿Al abogado cuando lo pide o cuando lo pide el fiscal? Al fiscal, pues, porque el fiscal lo pide como director de investigación. Y hasta se incurre en delitos si el fiscal no le responden o no. Entonces yo no le puedo decir al abogado, oye, consigue tu certificado de migraciones, no te pases, ¿cierto?
El abogado le pide al fiscal que oficie a migraciones. Y el fiscal tiene que oficiar a migraciones. ¿Estamos? Eso es un acto de investigación de descargo. ¿Qué sirve para qué? Que sirve para probar una coartada. ¿Cierto? Pregunto. Puede haber también una forma, un planteamiento del abogado defensor que sea de una causa de justificación o no. Y eso también se tiene que acreditar. Pero para acreditar una causa de justificación como una legítima defensa, un estado de necesidad justificante, una obediencia debida, hay que conseguir elementos que acrediten esto. Hay que pedir estatutos para ver si hay obediencia debida, para ver jerarquías, para ver funciones, ¿o no? Yo le puedo pedir al fiscal que recabe toda esa información, ¿o no? ¿Ves? Eso es acto de investigación de descargo. Entonces, doctor Almanza, pero el abogado lo debe conseguir. No, señor. El abogado lo puede conseguir en Colombia, en Estados Unidos, porque hay una investigación para la defensa y la defensa tiene los mismos derechos que la fiscalía. Pero en el Perú no, papá, en el Perú no. ¿Estamos? En el Perú la defensa no tiene el poder que le da la defensa en Estados Unidos. La defensa en Estados Unidos hace su propia investigación con los mismos derechos que la fiscalía. La defensa solicita información a todas las entidades y se las da. En el Perú, ¿es así? No, pues, bienvenido al Perú. Gringo, que me preguntas eso. Bienvenido al Perú. En el Perú no es así, ¿cierto? Lindo fuera que en el Perú el abogado vaya a todos lados y le dé la información así por así. Pero no, pues no. Entonces se tiene que hacer investigación de descargo por internet del fiscal para acreditar causas de justificación, causas de exculpación, causas de no punibilidad, para hacer prueba contra prueba, para plantear coartadas. ¿De acuerdo? Pero cuando yo estuve en Puerto Rico, sí, pues Puerto Rico es Estados Unidos. Nada más es otro país, pero mueven con dólares y está izada la bandera de Estados Unidos. Si no se acuerdan. ¿Sí? ¿O no? Ya está. ¿Sí? Pero en Colombia, Colombia es modelo USAID. Por eso es que en Colombia hay defensa, investigadores privados. ¿Sí? Estamos hablando de dónde? De Perú. Y en Perú, quien tiene el poder de investigar es el fiscal. Y el abogado, penosamente, seguramente, es lo que hay, le tiene que pedir al fiscal hacer actos de investigación. Y con esa lógica, el abogado se tiene que oponer al proceso inmediato cuando tenga que hacer actos de investigación o no. Yo como abogado, ¿qué diría? Si yo fuera sarcástico en una audiencia de incoación de proceso inmediato. Yo diría, seguramente para el fiscal y su planteamiento acusatorio ya estará todo. Pero para mí como abogado, dentro de la línea de descargo que yo quiero hacer, necesito actos de investigación que son estos, estos y estos. Por lo tanto, no acepto un proceso inmediato. ¿Y quién tiene la llave del proceso inmediato, doctores? ¿Quién tiene esa llave? ¿Quién decide si se hace o no proceso inmediato? ¿A quién le toca esa decisión? ¿A quién le toca? Al juez. Le toca al juez. Al juez de investigación preparatoria o juez de garantías. Y este juez tiene que tomar esa decisión. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, de eso se trata. El proceso inmediato es un proceso especial, ¿cierto? ¿Y por qué es un proceso especial? Porque así se ha reconocido, porque así se ha establecido. Hay 7 procesos especiales, ¿no? Y uno de los 7 procesos especiales es el proceso inmediato. ¿De acuerdo? Proceso de seguridad, proceso por faltas, proceso de acción privada, proceso de colaboración eficaz, proceso de terminación anticipada, proceso de acción privada, proceso inmediato. ¿Cuándo hay un proceso especial? Cuando hay una circunstancia especial. ¿Y cuál es la circunstancia especial que justifica una terminación anticipada? El acuerdo. ¿Cuál es la circunstancia que justifica una colaboración eficaz? El canje de beneficios por información. ¿Cierto? ¿O no? ¿Cuál es la circunstancia que justifica un proceso de seguridad?
el estado de inimputabilidad del investigado. ¿Cuál es la circunstancia especial que justifica un proceso privado que no es de acción pública? Pregunto, ¿cuál es el supuesto que justifica el proceso inmediato? ¿Qué hace que se haya creado el proceso inmediato? ¿Cuál es? La simplicidad, la falta de necesidad de investigación. La simplicidad, la falta de necesidad de investigación. ¿Sí? Punto. Eso justifica la simplicidad. La prueba evidente de inicio. ¿Sí? La prueba evidente de inicio. Eso justifica la incubación de un proceso inmediato. La simplicidad. ¿Sí? Siempre que no afecte a la defensa, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí? Doctores, les dije, no hay proceso inmediato en flagrancia por sindicación ni en flagrancia por identificación vía cámaras, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el plazo para detener a una persona? ¿Cuál es el plazo para detener a una persona? 48 horas, 24 horas. Casi todos dicen 48 horas. Solo un doctor dice 24 horas. ¿Quién tiene la razón? ¿24 o 48? El plazo para detener a una persona es 24 horas, doctores. El plazo de duración de la detención será 48 horas. ¿Me entienden? El plazo de duración será 48 horas. Pero el plazo para detener a una persona es 24 horas. Repito, desde que los indican o se le identifica con una cámara, el plazo para detenerlo es 24 horas. La duración es 48. En casos normales, en terrorismo, etcétera. El caso cambia, ¿no? En drogas, ya está. 24 horas. ¿Listo? Escuchen bien la pregunta. A veces damos excelentes exámenes y nos jalan, no sabemos por qué. ¿Sí? Excelentes exámenes, pero nos jalan. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora sí, viene, viene. En las entrevistas me preguntan por ahí. Bueno, las entrevistas de la Junta han estado más o menos simpáticas, pero las entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura eran una maravilla, ¿no? Preguntas sugestivas cuando querían ayudar. Así se preguntaba en esas entrevistas, ¿el proceso inmediato es para casos simples? Sí, muy bien. Para casos en los que hay prueba evidente, sí, excelente. El proceso inmediato se puede incoar en diligencias preliminares o hasta 30 días después de iniciar la preparatoria. ¿Sí? Así es, muy bien, bravo. Este postulante sabe. ¿Me entienden? Así se evaluaba a veces, ¿no? Hoy día estamos viendo todo eso, ¿no? Increíble, increíble realmente. Vergüenza ajena. Pero así se evaluaba, pues. Y sacaban 100 muchos titulares actuales de varios cargos que han sacado 100 en los exámenes. Su entrevista era con puras preguntas sugestivas, ¿cierto? Y como si eso fuera poco, en el examen psicotécnico tenían coeficiente casi de retardo mental. Entonces, ¿cómo se justifica que alguien que tiene coeficiente casi de retardo mental en psicotécnico responda a entrevista con preguntas sugestivas, saque 100 en el examen escrito? ¿Cómo se explica? La única explicación es que Dios interviene. Esos son casos que el Papa debería investigar. Milagros, ¿verdad? ¿O no? Milagros, ¿o no? ¿Por qué hablan mal? ¿Por qué dicen la vara? ¿Por qué ese es milagro? Eso debería venir acá para beatificar gente, ¿o no? ¿Cierto?
Permítanme la ironía, pues, doctores, para bajarles de su nube a varios que dicen yo soy titular. Pero primero, ¿cómo? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo? Ya está. Muy bien. Ahora sí, viene lo más bonito de la noche. Viene lo más bonito de la noche. Déjeme burlarme, pues, ¿no? ¿Cierto? ¿O no puedo? Ya está. Este, lo más bonito de la noche. Lo más esperado. Por lo que todos han venido. ¿Por qué han venido? Por las PPTs del doctor Alman. Las PPTs. ¿Cierto? Así es. Por las PPTs. Pero que sean del doctor Reader, me dicen por ahí en el chat. Claro que sí. Las PPTs. Así es. Y dicen así. Empezamos. Eh, a ver. Hay una pregunta bien bonita que me han hecho en el chat que quiero responder porque es importante responderla. Ronnie pregunta, si el juez de investigación declara fundada la incoación del proceso inmediato, el fiscal tiene... A ver, regresemos un poquito en el chat. Reader, por favor. Si puedes leerme esa pregunta, Reader. Sí, doctor. Nos dices, Ronnie, Sí, se declara infundada la incoación del proceso inmediato. infundada. Fundada. Fundada, ya. Se declara fundada la incoación del proceso inmediato. El fiscal tiene horas para presentar su requerimiento de acusación directa o viendo la etapa intermedia, ¿verdad? ¿Y dónde ejerzo la defensa en presentar sobreseguimiento? Por favor, su respuesta. Muchas gracias. Doctor, ya está, muchas gracias. Excelente la pregunta para aclarar esto. Una cosa es acusación directa y otra cosa muy distinta es proceso inmediato. Son dos cosas muy distintas. ¿Estamos claros? Mira, cuando hay proceso inmediato y el juez declara fundada la incoación, le da al fiscal un plazo para que acuse, pero no hacer una acusación directa, acusar simplemente. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y esa acusación se va y el que hace control de acusación, ¿quién es? El juez de juzgamiento. Y ese juez de juzgamiento discute todos los supuestos del 350, incluido sobreseimiento. ¿Estamos? El juez de juzgamiento. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Muy bien. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es una acusación directa? Otra cosa, es otra figura. La acusación directa, el fiscal no le pide permiso a nadie para realizarla, ni tiene supuestos reglados. Primera diferencia con el proceso inmediato. El proceso inmediato solamente funciona en 5 supuestos. ¿Cuáles son? Flagrancia, confesión sincera, ¿cierto? ¿O no? ¿Estamos? Prueba evidente, ¿sí? Conducción en estabilidad y omisión a la ganancia familiar. Supuestos reglados. 5. Proceso inmediato. 2. Para hacer proceso inmediato se requiere autorización del juez. ¿Estamos? 3. Tiene una tramitación preestablecida. Acusación directa. La acusación directa no tiene supuestos definidos. No tiene un sistema de números clausus como si lo tiene el proceso inmediato. La acusación directa funciona en un sistema de números apertus. 2. No hay un control judicial previo. El control judicial es posterior. En el proceso inmediato el control es previo. ¿Estamos? En el proceso inmediato saltamos hasta el juicio. En la acusación directa saltamos hasta la etapa intermedia. ¿Quién hace el control? El juez en etapa intermedia, en la acusación directa. ¿Cierto? Al final, ¿en qué se parece el proceso inmediato y la acusación directa? Ambos son supuestos de simplificación procesal. Uno, un articulito, un inciso dentro del 349,
y otro, un proceso especial. ¿Estamos claros? La ecuación directa es un articulito del código. El proceso inmediato es un proceso especial. Tramitación distinta, pero al final ambos buscan lo mismo. ¿Sí? No sé si se entiende esa explicación, doctor. No, al contrario, doctor Ronnie, muchas gracias por preguntar y para que no queden dudas sobre ese tema. Excelente, muchas gracias. ¿Sí? Ahora sí, las PPTs esperadas, soñadas, anheladas. ¿De acuerdo? Muy bien. Y dice así, empezamos, doctor. Empezamos con las PPTs. Seguimos. ¿Ven? Un principio, desde un punto de vista, desde la visión constitucional del proceso inmediato, es el tema de la proporcionalidad. ¿De acuerdo? Es el tema de la proporcionalidad. ¿Por qué? Porque es un principio que la Constitución demanda en todos los casos, ¿sí o no? La proporcionalidad tiene tres supuestos: la utilidad, la necesidad y la proporcionalidad stricto sensu. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando algo es proporcional, es útil, es necesario. La pregunta es, ¿todos los casos es proporcional hacerse proceso inmediato? Tal vez en todos los casos sea útil, sin duda, pero no en todos los casos va a ser necesario, y menos en todos los casos va a ser estrictamente proporcional. ¿Por qué? Útil va a ser porque genera rapidez. Útil va a ser porque genera celeridad, ¿cierto? Pero en muchos casos, ¿cierto? No va a ser proporcional, porque va a haber una afectación ¿a qué? Al derecho de defensa, al derecho de contradicción. Y un proceso se va a volver un verdadero linchamiento si es que no se tiene en cuenta esto. Siguiente. ¿Sí? El tema del principio de legalidad también es importante tener en cuenta, porque el proceso inmediato pone un sistema de números clausus. ¿Qué quiere decir eso? No todos los casos van a proceso inmediato, sino los casos que la ley expresamente señala, ¿cierto? Con eso que se garantiza una más o menos seguridad jurídica, ¿verdad? Solo en estos supuestos se puede incoar proceso inmediato, ¿sí? ¿Qué se busca garantizar cuando se decide la incoación? El derecho de defensa, el debido proceso. Porque yo que les dije, si es que, lo que he repetido tanto en esta sesión hoy día, si es que a diestra y siniestra serían procesos inmediatos, estaríamos en un sistema de justicia o en un linchamiento. En un linchamiento, ¿en qué estaríamos? ¿Qué sería? ¿Sistema de justicia o un linchamiento? Así es, así es. Muy bien. Y como se darán cuenta, también se tiene que garantizar el tema de la equidad o no, y la no discriminación, porque la justicia es para todos. ¿De acuerdo? Y como verán en el proceso inmediato, no se hace en razón de personas, sino en razón de circunstancias. ¿De acuerdo? Los supuestos del proceso inmediato, ¿es en razón de personas o en razón de circunstancias? Díganme ustedes. ¿Personas o circunstancias? Circunstancias es lo que define, ¿sí o no? Ok, siguiente, doctor líder Jacinto. El proceso penal común, de eso hemos hablado mucho, busca una línea, ¿no? Diligencias preliminares, investigación preparatoria formal, etapa intermedia, juzgamiento, ¿cierto? Es un proceso lineal el proceso común. En el proceso inmediato lo que hacemos es simplificar etapas, abreviamos, saltamos, desde preliminar hasta juicio, o máximo desde 30 días después de formalizado a juicio. Siguiente, es un poco lo que se hace, simplificar. De hecho, que esto cumple los parámetros tanto mencionados
que están establecidos en la Constitución. Siguiente. Por eso es que se dice que es una forma de expresión de la constitucionalidad y de la constitucionalización del proceso penal. ¿De acuerdo? Siguiente. ¿Sí? Se aplica acá, se aplica el debido proceso, se garantiza el derecho de contradicción, se exige que únicamente sea frente a casos de prueba evidente, a casos sencillos, ¿cierto? Para no afectar el debido proceso en su manifestación más importante. ¿Cuál es la manifestación más importante del debido proceso? El derecho de contradicción, ¿cierto? ¿O no? Porque si no me permiten contradicción, se están trayendo abajo lo principal del Código Procesal del 2004. Si ustedes me preguntan qué es lo principal del Código Procesal Penal del 2004, desde como yo lo veo, lo principal es el método para establecer la verdad. ¿Y cuál es el método? Falsacionista, dialéctico. ¿Basado en qué? En la contradicción. Popperiana, hegeliana, basado en la contradicción. ¿Sí? Obviamente en el proceso inmediato también se aplican medidas de coerción, sí, seguramente. Y esas medidas tienen que seguir siendo proporcionales, trabajadas dentro del marco de la igualdad y dentro del marco de la legalidad. Siguiente, por favor. ¿Sí? Dentro del marco de la legalidad. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Qué es lo que busca el proceso inmediato? Lo que busca es que el procesado tenga derecho a una defensa efectiva, pueda presentar su prueba, pueda argumentar. ¿Para qué? Para que se alcance la contradicción y para que las decisiones que se tomen estén debidamente fundamentadas sobre la base de ese contradictorio. ¿De acuerdo? Por eso es que esa es la dimensión constitucional que se demanda. ¿Sí? ¿Estamos? Siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces ya hemos un poco explicado todo esto, es un resumen, lo que se ha preparado en estas PPT es un resumen de todo lo que más o menos ya hemos venido conversando en la sesión, pero no puedo dejar de responder las preguntas del chat, eso es lo que ofrecí en un comienzo y es lo que estoy haciendo. Me pregunta Claudio, me pregunta, ¿y lo adversarial es sinónimo de contradicción? No, lo adversarial es otra cosa. O sea, a ver, la contradicción es lo que se aplica en el Perú. El Perú es un modelo acusatorio, ¿de acuerdo? ¿Basado en qué? En la contradicción. ¿En qué nosotros nos parecemos a un modelo adversarial? En que nosotros también tenemos contradicción. Pero adversarial no es sinónimo de contradicción. ¿Sí? ¿Cuál es la característica del modelo adversarial? La característica del modelo adversarial, doctor Claudio, es que hay dos investigaciones. Investigación de la defensa e investigación de la fiscalía. Hay dos investigaciones. Investigación de la defensa e investigación de la fiscalía. Dos investigaciones, ¿cierto? Investigación de la defensa e investigación de la fiscalía. Y esa investigación de la defensa y de la fiscalía es investigación secuencial. Primero investiga fiscalía y después investiga la defensa, con los mismos derechos. Esa es investigación adversarial, los mismos derechos en la investigación. ¿Qué más? Cada investigación viene a traer una teoría del caso. Por eso hay teoría del caso de la fiscalía, producto de su investigación, teoría del caso de la defensa, producto de su investigación. ¿Cierto? Con lo cual el modelo adversarial es un mono teoría del caso. Teoría del caso de la fiscalía, producto de su investigación. Teoría del caso de la defensa, producto de su investigación. ¿Qué tenemos? Dos teorías del caso. ¿Qué es el juicio en un modelo adversarial? La competición de las dos teorías del caso, producto de dos investigaciones. Y el juez elige la mejor explicación, el juez elige lo que se denomina el relato ganador. El relato ganador o la mejor explicación. El relato ganador o la mejor explicación. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿En el Perú es así? No, ¿verdad? No tenemos un modelo adversarial.
En el Perú tenemos un modelo contradictorio, pero lo contradictorio no es sinónimo de adversarial. ¿De acuerdo? No sé si Claudio te logro explicar lo que me estás preguntando. Claudio Estanislao. ¿Sí? Dime que sí, por favor. O que no, ¿no? Pero dime algo, Claudio. Ok, perfecto. Excelente. Gracias, Claudio, por decirme que te serví. William pregunta, a ver, líder, detente un ratito. Regresamos un poquito. A ver, para responder las preguntas del respetable. No, regresamos un poquito, a ver. Antes de Omar hay una pregunta más. A ver, Sí, doctor. regresamos. William nos dice, ¿cómo afectaría al modelo procesal penal del 2004 que se basa en la separación de roles, la asignación del mismo juez para el control de la investigación y el juicio en términos de imparcialidad y equilibrio en el proceso? Afecta mucho, lamentablemente. Y eso yo lo he sostenido eh, hace mucho tiempo. Yo lo he sostenido en la primera edición de mi libro de Derecho Procesal Penal de hace 15 años. Hace 15 años yo he sostenido lo mismo que sigo sosteniendo ahora, que en el Perú hay un gran desacierto cuando se le encarga al mismo juez que hace control de la investigación el control de la acusación. No está bien. ¿Por qué? Porque yo creo que eso es un contrasentido. ¿Y por qué? Porque el control de acusación lo debería hacer el control de acusación el juez de juicio. ¿Se entiende? ¿Y por qué yo sostengo eso hace 15 años y lo sigo sosteniendo? ¿Por qué? Primero, y les digo los mismos argumentos que repito siempre. Primer argumento, porque ese juez de investigación preparatoria resolvió prisiones preventivas, resolvió excepciones, resolvió medios técnicos de defensa. Ese señor dictó N decisiones o no. La pregunta es, ¿ya está hipotecado con sus propias decisiones o no? ¿Ustedes creen que va a decir que no hay una imputación necesaria en una acusación cuando dictó prisiones preventivas? Pregunto. Imposible, ¿verdad? Porque ya adelantó demasiado criterio o no. Segunda razón. ¿A quién le interesa hacer un buen control de acusación? Al que va a llevar a cabo el juicio. Porque si hace un buen control, hace convenciones probatorias, admite bien la prueba, fija bien puntos controvertidos, etcétera. ¿Para quién va a ser un mejor juicio? Para el juez de juicio. ¿Quién se va a pulir en hacer un buen control de acusación? El juez de juicio. El juez de etapa intermedia actual, que es el juez de garantía, que es el juez de investigación preparatoria, ¿le importa mucho cómo salga el juicio? Por eso es que a veces lo hace, digo, no siempre, digo, a veces lo hace como audiencia de paso a juicio o no. ¿Sí? Doctor Almanza, me preguntaron una vez, ¿y usted por qué escribió eso hace 15 años? Usted es brillante, me dijeron. No, le dije, no soy brillante. Lo único que dije en mi libro fue, ¿por qué no lo hicimos como el resto del mundo? En todo el mundo, el que hace control de acusación, en todo el mundo acusatorio, ¿quién es? El juez de juzgamiento. El único país donde hace control de acusación, el juez de investigación preparatoria es el juez peruano. El único juez que hace control de acusación y a la vez control de investigación en Perú. Eso dije yo. Así que yo no soy el brillante. Yo dije, todo el resto del mundo lo hace así por esta razón. Pero claro, en el Perú quisimos innovar. La pregunta es, ¿esa innovación nos salió bien o nos salió mal? ¿Nuestra idea fue brillante o en el resto del mundo estaba mejor? ¿No? Entonces, ¿qué es lo único que yo demando? ¿Qué es lo único que yo pido? Que si algo no funciona, pues no funciona y regresemos a cómo se hace en el modelo acusatorio normalmente o no. ¿Cierto?
Claro, quisimos innovar, pasar a la posteridad, hacer una innovación para que nos citen otros autores en el mundo, para que ya, sí pues, pero viejito, ¿sabes qué, Cholo? Nadie te hizo caso, pero te salió mal, Cholo. No digo tu nombre porque, bueno, pero no te salió, pues, mano, no te salió. Tu idea no fue buena, ¿sí? No salió, pues, no salió bien, ¿cierto? O sea, si no salió bien, ¿qué tenemos que hacer? Derogar y darle el control de acusación al juez de juzgamiento. Doctor Almanza, pero el juez de juzgamiento se contamina. ¿Así? Y en el proceso inmediato, ¿quién hace control de acusación? Doctores, en el proceso inmediato, ¿quién hace control de acusación? Pregunto. En el proceso inmediato, ¿quién hace control de acusación? El juez de juzgamiento. Así es. En el proceso inmediato, hace control de acusación el juez de juzgamiento. ¿Ves? El juez de juzgamiento hace control de acusación en el proceso inmediato. ¿Y por qué no se contamina acá? Acá lo vacunan. Pregunto, pues. ¿Ven cómo no somos consecuentes? En el proceso inmediato hace control de acusación el juez de juzgamiento. Así debería ser en el proceso común. El juez de juzgamiento también debe hacer control de acusación. Y lo haría mejor, y lo haría bien, y lo haría más rápido. Pero claro, en este país nos cuesta mucho aceptar que nos hemos equivocado. Nos cuesta mucho. Porque nuestra soberbia a veces puede más que los problemas del país. Con solo decir nos equivocamos. El control de acusación lo debe hacer el juez de investigación preparatoria, no, lo debe hacer el juez de juicio. Modificar eso, con solo eso, bastante avanzaríamos. ¿Sí? Pero no queremos admitir eso. En fin, me preguntan, yo respondo. Me preguntan, yo respondo. ¿Sí? Yo respondo. Muy bien, ahora sí, perdónenme por haberme saltado. Volvamos a lo más importante de la noche. Volvamos. Todo esto, estas características del proceso inmediato, estas características, esta importancia, esto de la celeridad, de la economía procesal, de la mejor administración de justicia, ya lo hemos explicado. Siguiente, líder. Siguiente. Muy bien. Estos derechos del procesado no se pueden afectar en el proceso inmediato. ¿El proceso inmediato se busca celeridad? Sí. ¿Se busca economía procesal? También. ¿Se busca justicia oportuna y descongestionamiento de la carga? También, pero no a cualquier costo. Bajo esa bandera no se puede afectar, no se puede sacrificar derechos fundamentales. ¿De acuerdo? Y por último, toda audiencia en el proceso inmediato de incubación, toda la audiencia es pública. ¿Sí? Siguiente. ¿Hay limitaciones? Sí, claro. Claro que hay limitaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces hay emisiones normativas como las que hemos visto, el decreto legislativo 1194, ¿cierto? Que lejos de avanzar, retrocedemos, ¿cierto? Afectamos el derecho de defensa, afectamos la investigación, generamos desigualdades. Sin embargo, creo que vía acuerdos plenarios lo estamos mejorando. La próxima semana vamos a conversar con mucho detalle sobre la tramitación del proceso inmediato, sobre los supuestos. Hoy día, lo que hemos discutido y lo que seguimos discutiendo unos minutos más, hoy día, ¿qué es? Hoy día, lo que hemos discutido es única y exclusivamente, queridos doctores, aspectos generales del proceso inmediato, ¿cierto? Todavía no me he metido a la tramitación. Todavía no me he metido a la parte procesal. Eso es de la próxima sesión. El día 19, ¿verdad, doctor Líder Jacinto? Sí, doctor, el próximo jueves tenemos la siguiente sesión de clase. Que es la tramitación, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Siguiente diapositiva. Vamos para adelante.
Lo digo para que los participantes no crean que ahí se va a quedar el tema del proceso inmediato. El proceso inmediato va a abarcar esta sesión y la siguiente. Hoy hemos hablado de lineamientos generales, aspectos generales, para entender de qué se trata esta figura, pero ahí no termina. ¿De acuerdo? Siguiente. Muy bien. Como les digo, todo esto que hemos conversado hoy día, el respeto al debido proceso, el respeto a las garantías procesales, el respeto y la protección de derechos humanos, obviamente está presente en todos los procesos en el proceso penal, tanto en el proceso común como en todos los procesos especiales. El proceso inmediato no es la excepción. Siguiente, no es la excepción. ¿Sí? ¿Qué buscamos con esto? Eficiencia. Eficiencia. ¿Qué significa eficiencia? Rapidez, celeridad, ahorro de recursos, claro, sin sacrificar derechos de los individuos. Acelerar procesos, justicia más oportuna, evitamos impunidad, sin duda. ¿De acuerdo? Generar en la población confianza en el sistema de justicia, sí, claro. Si la población ve resultados, si la población ve respuestas, ve justicia oportuna, ve salidas rápidas, vuelve a recuperar la fe o no. La fe que de un tiempo a esta parte se está perdiendo, ¿no? Siguiente. Entonces sí tiene un impacto en el proceso, muy fuerte, un impacto en la confianza ciudadana, ¿sí? Ahora, ¿hay riesgos? Por supuesto que hay riesgos, ya les dije, podría generarse arbitrariedades, podría generarse que por buscar celeridad se afecte el debido proceso, sin duda. Hay problemas en capacitación también, ¿de acuerdo? Tiene que trabajarse realmente. El problema de la defensa pública es otro problema, me pregunta Martín Porras. ¿Por qué es otro gran problema el de la defensa pública? Porque la defensa pública, lamentablemente, en este país no tiene el presupuesto que tienen otros países. Perdónenme lo que voy a decir, pero por ejemplo en Chile la defensa pública asume la casi totalidad de casos penales y la defensa pública se autofinancia, porque el que tiene recursos paga a la defensa pública. La defensa pública en Chile no es gratuita, por poner ese ejemplo de Chile. La defensa pública asume casi todos los casos, sí, pero la defensa pública cobra un honorario cuando la persona tiene recursos y solamente le defiende de manera gratuita al que no los tiene, ¿cierto? Pero esa defensa pública está perfectamente capacitada. Sí, pues, lamentablemente, como dice el doctor Miguel Ramos, a veces la defensa pública no se complica mucho. Qué pena, pero a veces pasa. Siguiente, siguiente. ¿Sí? Muy bien, ya para cerrar la sesión del día de hoy, ya para más o menos ir concluyendo, lo que yo quiero manifestarles, lo que yo quiero comentarles a todos, es que estos procesos judiciales que vamos a trabajar eh, la próxima semana, que van a ser cómo se va a tramitar cada proceso en específico, cómo se va a verificar, cómo se va a impugnar, cómo se van a llevar las audiencias, qué se va a discutir cuando veamos la parte procesal del proceso inmediato en la siguiente audiencia, la siguiente sesión. Lo que vamos a mirar es cómo es que, si esto se hace bien, cómo es que si se entiende bien y si se aplica bien, vamos a tener una justicia mucho más efectiva. Vamos a tener una confianza en la ciudadanía. Eh, Debo decirles con mucha pena, y lo debo decir porque me toca decirlo, que estas fórmulas del Código Procesal Penal, como son la terminación anticipada, como son el proceso inmediato, que son procesos especiales respecto a los cuales se esperaba mucho, ¿sí? Porque se esperaba mucho, ¿verdad? Había muchas expectativas respecto de estos procesos especiales, lamentablemente no están teniendo el impacto que deberían. ¿De acuerdo? Entonces, en la siguiente sesión, una de las cosas que yo voy a trabajar es una explicación de por qué estaría pasando esto, ¿sí? ¿Por qué está pasando esto? ¿Sí? Cuando veamos este proceso inmediato, vamos a ver que a veces hay
normas que en vez de sumar, restan. Como dice Julián Ortiz, a veces afecta el tema de la defensa, ¿no? A veces el abogado defensor no propicia un proceso inmediato porque dice, se me va a ir el cliente, ¿verdad? ¿O no? Puede pasar, pero no debería, ¿verdad? No debería, ¿sí? Siguiente. Muy bien. Todo esto que es ya la base legal, que es el fundamento siguiente, pasar rápido todo esto, Reader, porque esto es más harina de la próxima semana, ¿sí? Todos estos objetivos que ya hemos conversado, ¿cierto? Vamos a ver la próxima semana cómo es que lo vamos a plasmar, esta simplificación, reducción, aplicación, lo vamos a ver cómo es que se materializa, cómo es la tramitología, cómo es la tramitación de todo esto, ¿sí? Como dice el doctor Pablo Tanaka, y con esto me quedo, y con esto me quedo, con esto que dice el doctor Pablo Tanaka, con eso me quiero quedar. A veces, a veces, los operadores generamos algún problema, ¿sí? ¿Por qué generamos los operadores algún problema a veces? Generamos algún problema porque no le sabemos explicar a nuestro cliente las ventajas de un proceso inmediato. Porque hasta para la defensa tiene ventajas o no. La próxima semana vamos a mirar que si tú combinas proceso inmediato con terminación anticipada, a tu cliente le podría ir muchísimo mejor o no. ¿Cierto? Si tú le haces ver a tu cliente lo que le podría pasar si le van a aplicar una medida de prisión preventiva, por ejemplo, y le conviene más negociar y hasta podría generar una pena suspendida, ¿cierto? Entonces, estratégicamente hablando, podría ser hasta mucho más relevante para un abogado defensor tramitar el caso vía proceso inmediato que en un proceso ordinario común. ¿Ya? Bien, eh, hay mucho para discutir en la siguiente sesión, hay bastante que es sobre este trámite. Lo que hemos querido hacer hoy día, creo que lo hemos logrado. Era una presentación conceptual, una presentación teórica de este proceso inmediato. De qué se trata, para qué sirve, cómo funciona, qué cosa busca, listo. Creo que los objetivos los hemos cumplido el día de hoy. ¿De acuerdo? Lo que está pendiente es la parte procedimental, la parte de tramitación, que es lo que vamos a trabajar la próxima semana. Hay una serie de jurisprudencias que nos hemos tomado la molestia de plasmar en las PPTs sobre pronunciamientos de proceso inmediato, que estamos compartiéndolas con ustedes para los efectos de el que quiera profundizar sobre el tema, lo puede hacer. Muchas gracias, Wilmer. Muchas gracias a todos los que se han dado cita hoy día en la noche. Gracias de verdad por su tiempo, ¿sí? Y bueno, como siempre digo, eh, es muy importante no dejar de capacitarnos constantemente. La única posibilidad que tenemos los abogados de seguirlo haciendo, ¿no? ¿O no? Hoy día salen normas todos los días, ¿cierto? Yo tenía mi código actualizado antes de ayer, hoy día ya no sirve para nada. Ya, entonces, ya estamos en este país y toca comprar el peruano, entrar a normas legales todos los días para revisar qué está saliendo. Un abrazo, que estén muy bien. Muchísimas gracias.